hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias Reales, Personas Reales. Y hoy tengo el placer de entrevistar a alguien que hacía un montón que quería entrevistarla y que finalmente se nos dio, aparte en un año muy cambiante para las dos y muy importante para las dos. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Angie San Martino. Hola Angie, gracias por estar acá y al fin poder entrevistarte. Hola, Coti, gracias. Sí, como que no coincidíamos nunca, pero me parece que teníamos que coincidir ahora, En este ¿no? momento, Como sí. que este era el momento para que coincidamos totalmente. Gracias por la invitación. Nada, me encanta y bueno, y también eso, me encanta coincidir en este momento en el que ambas estamos embarazadas y a punto de, bueno, vivir nuestra primera maternidad y que podamos, bueno, si podemos capaz de incluso charlar un poquito sobre eso, pero como ya sabes, hoy la idea es que nos puedas contar un poco tu proceso, ¿no? de interno. Yo sé que sos una persona que igual suele compartir bastante y que no mostrás solo la foto y el resultado final y lo lindo del proceso, pero me parece que siempre está buenísimo y sobre todo en personas que son muy referentes, poder mostrar, ¿no? Un poco del recorrido que también una hace y cómo también ese recorrido te fue llevando a donde estás. Así que me encantaría empezar con la misma pregunta que empiezo siempre y es, ¿cuál fue para vos ese punto de inflexión en el cual dijiste, bueno, acá tengo que hacer algo diferente, tengo que trabajar en mí, tengo que prestar atención a esto, tengo que trabajar en mi salud mental y que te llevó a empezar a hacer algo diferente? Bien, sí, estuve pensando un poco sobre este tema. Contexto, siempre fui una persona que me jacté de ser, o que soy así, como muy racional, ¿no? Entonces, como que estar en contacto por ahí, a los principios de mis 20, vamos a decir, estar en contacto con mis emociones, hablar de eso, no era algo natural para mí, no tenía la costumbre de hablar de esos temas. No tenía gente cerca capaz que vaya a terapia o bueno, no importa. En fin, yo creo que la vida igual te va acercando a las cosas que necesitas, porque si bien yo la única experiencia que había tenido también como de ir al psicólogo, ni me acuerdo por qué empecé, fue medio, viste, como una psicóloga de obra social, me dio de alta muy rápido, como que no me cerró mucho la experiencia. Y esa fue como la experiencia que me había quedado, ¿no?
Pero cuando tenemos que hablar así como de salud mental o de cuando dije, bueno, mi punto de inflexión es como que me voy automáticamente al año 2017, que fue un año en donde si no tenía burnout le pegaba en el palo, porque era una época en donde yo estaba, por un lado, manteniendo mis trabajos en relación de dependencia, tratando de generar mis ingresos, ya vivía con mi novio, entonces como que tenía que, como ya era innegociable, ¿no? Cubrir Sí. los gastos de la vida cotidiana, los mínimos indispensables, ni pensemos en ahorrar, ¿no? Iba a la facultad, pero iba a la universidad pública, entonces, bueno, eran los gastos más o menos lo que tenía. En ese momento también trabajaba de comediante stand-up, entonces tenía como algunos ingresos por ahí, que era poquito, pero era lo que más me motivaba, o sea, como que todavía estaba muy en la parte de descubrir para dónde iba mi vida vocacional. Entonces, ese año lo recuerdo como el año en el que quedé atrapada en los dos mundos. El mundo que me daba mis ingresos más estables, un trabajo en relación de dependencia, un sueldo en blanco y qué sé yo, pero por otro lado yo ya había empezado a sumar mis proyectos, mis emprendimientos, mi vida artística. Entonces de pronto yo tenía, a la mañana iba a la facultad, al mediodía ya me iba a trabajar, salía del trabajo, me iba a la facultad de vuelta a veces y de ahí muchas veces me iba a hacer un show de stand-up. O sea, volvía temprano, no sé en qué momento estudiaba. Entonces sí recuerdo, o sea, como, ¿viste cuando la sensación te queda en el cuerpo? De que me acuerdo que tipo julio de ese año, como a mitad de año, de sentir yo o colapso o hago un cambio muy grande. Y ahí es donde digo como que la vida también te va acercando a la gente que uno necesita tener cerca, creo, porque mis propios amigos, mi propio entorno, sobre todo los que venían más de estos mundos a los que yo quería ir, ¿no? Como el mundo artístico, el mundo emprendedor, mi propia red fueron los que me empezaron a dar las herramientas que yo no tenía. Desde poder hablar e instalar ciertas temáticas. Estoy muy rodeada de amigas que hicieron carrera de psicología, que son escorpianas, que me traen el mundo de las terapias tradicionales, de las terapias alternativas. Entonces yo creo que esos entornos fueron un poco los que me empezaron a empujar a animarme a trabajar más en mí, a entender que no soy solamente un cerebro que piensa, sino ponerme como más en contacto con mis emociones, con mis deseos, con desafíos, síndrome del impostor, mil cosas. Y bueno, a partir de ahí fui tirando de varios hilos, o sea, no te puedo decir que hice terapia tradicional durante X cantidad de años, pero sí como que todo lo que venía yo lo Lo tomaba. abrazaba, ¿viste? Tenía una amiga que me decía, che, ¿me acompañás a hacer una constelación? Vamos a hacer una constelación. Che, hay un libro que está muy bueno porque te habla de tal, listo, yo me leía el libro, ¿no? Entonces como que sí siento que ahí hubo como un cambio, un punto de inflexión muy grande que me ayudó a tomar decisiones que para mí fueron como el mayor autocuidado y el mayor cambio en términos de salud mental incluso, que terminó en que al año siguiente mi decisión fue o resigno todo lo que yo estoy deseando y me quedo con estos trabajos fijos que me dan esta tranquilidad supuesta, o me animo a dar este paso, ¿no? Entonces, bueno, mi elección en ese momento fue animarme a algo que me daba pánico, que era dejar esta supuesta estabilidad, este trabajo en relación de dependencia, empezar a enfrentar el camino emprendedor con todo lo que implica y con todas las pocas certezas que tenía. Y bueno, un poco como que ahí ubico ese punto de inflexión porque siento que fue una apertura a herramientas que yo no tenía y que me sirvieron para tomar decisiones que fueron claves. Sí, me encanta que traigas esto, porque muchas veces también en esto de como ese salto laboral, ¿no? Y, de pasar de trabajar en relación de dependencia a emprender, muchas veces se presenta como esta cosa del salto heroico de un día para el otro salté y bueno, y vamos a ver con qué me encuentro. Y cuando en realidad hay atrás mucho pasito a pasito hasta poder no dar ese paso más grande si se quiere. ¿Cómo fue para vos ese proceso, más allá de internamente, también cómo te fuiste preparando para poder dar ese salto y decir, bueno, ahora sí, con miedo, con inseguridades y con mucha incertidumbre alrededor, pero ahora sí es el momento de dar este paso? Por un lado fueron muchos, o sea, fueron varios años, o sea, yo ya quería renunciar hace varios años, pero no, o sea, no me animaba y tampoco me animaba ni a armar un plan para salir de ahí. O sea, sí lo que, vamos a decir, más inconscientemente había empezado a hacer es empezar a tantear otros proyectos
que me generen ingresos. Entonces, de pronto, cuando renuncié, tenía una escuela, o sea, yo tenía una escuela de stand-up con una socia y tenía mi show de stand-up. Pero bueno, no sabía mucho de negocios, no sabía de finanzas, realmente de ventas, marketing, un montón de cosas que son las que uno necesita después para tener esa sensación un poco más de estabilidad en el mundo emprendedor, ¿no? Entonces siempre estaban, y además estaba muy rodeada de gente que viene del mundo tradicional, que te decía, bueno, vas a dejar un trabajo en blanco, vas a dejar, ¿no? Como esa cosa. Entonces, es por ese lado me costaba un montón. Yo creo que hice algo que no se lo recomiendo a nadie y que parte de mi aprendizaje fue atravesarlo para, como para no volver a hacérmelo a mí misma. Porque yo creo que en el momento la realidad es que no me animé y como que no me animé a hacer un plan, no me animé a confiar en mí, a bancarme el proceso para que sea más disfrutable. Entonces, básicamente, si yo miro para atrás, lo que hice fue llevarme al extremo, llevarme a un punto en donde ya no daba más porque realmente tengo el recuerdo de no puedo más con esto, voy a explotar. Entonces, como que medio que dejé que la circunstancia decida, porque tipo, ah, Claro. bueno, esto no da para más, entonces, bueno, ahí me animé a hacer como esa decisión de renunciar. Lo que sí me acuerdo es de conversar conmigo misma y de decir, bueno, voy a intentarlo y no se me van a caer los anillos si tengo que salir a buscar un trabajo que no sea, entre comillas, de lo mío, ¿no? Para esa época yo ya estaba súper avanzada en la carrera de comunicación, ya había trabajado en puestos de, sí, como de liderazgo en comunicación, en medios. Entonces, como que por ahí un poco a nivel ego, por un lado decía, che, pero que salgo a buscar trabajo de moza sin desprestigiarlo, pero viste que uno que hizo su carrera y todo, lo veía como fracasé, ¿viste? Y bueno, y mi primera charla conmigo misma fue, bueno, pará, vamos a intentarlo y no pasa nada si tengo que salir a buscar otros trabajos para mantenerme, o sea, no deja de ser algo súper honesto y es bancar un poco y también no quedarme después con la duda, con la intriga de qué hubiera pasado, sí. Y bueno, en el momento fue eso y fue como mucho también de bancar el proceso, porque si bien sí se sintió un poquito como un salto, en realidad no lo fue, porque yo decidí que explotaba en julio, pero renuncié en febrero del año siguiente y renuncié también con digo, teniendo expectativas claras de que iba a estar sumando ingresos de a puchito, iba a agarrar todas las propuestas que me llegan, me gusten, no me gusten, cosas de primero asentarme económicamente y después de a poquito ir encontrando para dónde iba la cosa. La realidad es que me llevó 2 años, te diría, 2 barra 3 años, decir, ah, ya sé de qué trabajo. Va por acá, digamos. Claro, o sea, acá hay un negocio y un emprendimiento, ok. Recién dijiste algo de, bueno, también lidiar con la gente de, bueno, pero estás segura, el trabajo seguro, recién dependencia. ¿Cómo lidiaste con eso? Porque muchas veces también es lo que veo, ¿no? A diario en clientas y demás, que es lo que la frena, Re. el entorno, ¿no? Y esta idea también a veces como errada, de que el trabajo en relación de dependencia es lo seguro, ¿no? Y como que sí o Total. sí ahí es la única forma de cuando, bueno, ahora ni hablar reforma laboral, mucho menos, pero detalles. Pero digo, ¿cómo lo trabajaste eso para que, no digo que no te afectara, pero al menos que no fuera lo que hiciera tomar una decisión? Sí, total. Para mí, bueno, no sé si es muy libriano de mi parte decir esto, pero para mí las personas de las que te rodeas es todo, ¿no? Y obviamente no puedo elegir, no sé, a mi familia, no la puedo elegir y parte de esas voces venían de mi mamá que no entendía, yo me ponía enfrente de la computadora y para ella estaba boludeando, ¿no? Claro. Entonces nunca entendió ni a qué me dedicaba. Pero sí me sirvió mucho entender, viste, esta idea de que no hay que pedir consejos u opinión a las personas que no lograron o crearon lo que vos querés lograr, ¿no? Entonces, yo a mi mamá la amo y todo, pero fue ama de casa toda su vida, ¿no? Claro. Entonces, no me puede venir a decir cómo funciona un emprendimiento, cómo no. Entonces, la escucho, la dejo que hable, pero a las personas que les voy a empezar a prestar atención es a las que sí lo lograron, ¿no? Entonces, para mí hubo dos personas muy claves. Una fue una amiga mía, que terminó siendo mi socia de la escuela de stand-up,
que ella dejó su trabajo en relación de dependencia un año y pico antes que yo, también era licenciada en comunicación, como que había muchos puntos en común, comediante, licenciada en comunicación, tenía la escuela conmigo, renuncia a su trabajo porque le pasaba lo mismo que a mí, y yo la veo que después de un año seguía viva y seguía Claro. sosteniéndose, ¿no? Entonces, como que observar eso fue como, ah, se puede. Y después el otro punto súper clave para mí también fue mi pareja, porque yo ya vivía con Mariano y, y o sea, yo de su parte sentía toda la confianza que yo no tenía, él la tenía en mí. O sea, me decía, dale, animate. Él, o sea, al principio bancó muchas más cosas. O sea, no es que me estaba diciendo, che, no me diste el 50% del Claro. alquiler, ¿viste? O por ahí teníamos un alquiler súper barato. Nada, como que bancó mucho ese proceso. Y para mí fue súper importante también, porque en un momento donde yo ya tenía todas las inseguridades, tener gente al lado que te diga, sí, vos podés, y por más que te lleve tiempo, yo creo en vos, para mí fue súper importante. ¿Y cómo fue también cuando empezaste a emprender? ¿Sentiste la necesidad de ampliar ese círculo de amistades emprendedoras? Sí, a full. Lo que me pasó al principio es que yo cuando empecé a emprender, en realidad tampoco es que le llamaba emprender, porque como estaba más en el mundo artístico, Claro. estaba rodeada de artistas que no se autoperciben como emprendedores. Con los psicólogos pasa igual, Entonces, no te preocupes. claro, viste, claro, tal cual. Entonces, lo que sí me empezó a pasar es que me empezó a incomodar, o sea, como el primer punto fue, bueno, acá hay un montón de gente que vive de lo suyo, y lo suyo es el arte. Buenísimo. Pero yo empecé a ver gente que vivía de lo suyo, del arte, todo lo que quieras, pero vivía mal, vivía al día, vivía hace muchos años así, y era como esa condición de, bueno, como me dedico al arte o como me dedico a lo que a mí me gusta y a lo que me apasiona, me tengo que bancar que esta es la realidad, pero bueno, tengo libertad, tengo flexibilidad, pero no tengo plata, ¿viste? Y eso me empezó a molestar un poco, como que digo, yo no quiero negociar esto, o sea, no tengo problema de unos años remarla, pero yo lo que espero para, o sea, yo tengo muchas ambiciones, muchos Claro. proyectos que necesitan plata, ¿no? Entonces ahí empecé a como a abrir un poco más el círculo, empecé a estudiar negocios digitales, empecé a estudiar marketing, empecé a rodearme, ahí sí empezaron a aparecer los emprendedores y cuando entendí que había otro universo ahí es donde dije, necesito rodearme de gente con la que pueda empezar a hablar de estas inquietudes que tengo, de finanzas, de números, de cómo organizar un negocio cuando sos vos con tus vocaciones y cómo lo llevas eso a la vida. Y gente que entienda que para mí lo más prioritario es la libertad que me da el emprendimiento, la flexibilidad, ¿no? No es lo mismo hablar de números o de finanzas con alguien que tiene por ahí otro formato laboral, ¿no? Sí. Necesita ver cómo se organizan, cómo gestionan el tiempo. Y bueno, y en ese sentido, ahí sí fue como que empezar a hacerme una red de quienes hoy son emprendeamigas, fue súper, súper clave y después también devino en construir mi propia comunidad en donde puedo poner por ahí que los temas que quiero traer a la mesa los pongo yo directamente. Me encanta. ¿Cómo fue ese rediseño, ¿no? También de pasar de un negocio más desde el lado artístico a pasar a la marca personal que tenés hoy en día. Sé que la pandemia tuvo algo que ver en eso de también pasar al mundo de los negocios digitales. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso de, bueno, rediseñar tu camino laboral? En realidad la pandemia me dio tiempo para sentarme Claro. y pensar algo que ya venía procesando. O sea, de hecho, como yo ya me venía gustando el tema de los negocios digitales, ya había algo ahí, viste, como que digo, "Che, acá hay algo que me copa". Para mí siempre me gustó enseñar, la educación. Trabajé muchos años en colegios y sabía que no era por ahí, o sea, no es que quería trabajar, no sé, como profe de comunicación en un colegio, pero dar clases, armar clases, trabajar con grupos, enseñar, sí me encantaba, ¿no? Dar clases de stand-up, de hecho, me divertía muchísimo. Entonces yo para empezar a probar, lo primero que había hecho es armar un curso online de stand-up. Ah, esto fue 2019, antes de la pandemia. Cosa de empezar a traer la digitalización y los negocios al negocio que yo tenía en ese momento. Y bueno, por cosas de la vida, cuando sale la pandemia en el 2020, nosotros habíamos lanzado el curso hace... Vos pensás que en ese momento creo que no había ningún curso online de stand-up, para que te des una idea, viste que el boom vino como después con la pandemia.
Pero me acuerdo que ese curso nos terminó salvando las papas cuando cayó la pandemia, porque se nos cayeron todos los trabajos presenciales y hasta que nos pudimos reacomodar, ese curso nos generó ciertos ingresos para que justamente podamos tener tiempo de sentarnos y pensar cómo nos adaptamos. En esa época no conocíamos ni Zoom. Claro. Parece, parece que fue tipo en otra época, pero Pero no lo sí. conocíamos. Total, literal, es otra vida. Entonces, en realidad, yo ahí aproveché mucho ese año. Es como que de vuelta volví a charlar conmigo misma y dije, claramente es por acá". O sea, me gustó mucho esto de combinar la educación con lo online. O sea, me veía más laburando a futuro, desde mi casa, con la computadora, crear propuestas formativas que viviendo 100% de hacer stand-up. Como que el stand-up era por ahí más esporádico, pero no me veía siguiendo una carrera de comediante para siempre, porque de hecho había hecho giras y todo y no me gustaba ese estilo de vida. Entonces, bueno, en realidad la pandemia me sirvió para decir, bueno, tener conversaciones conmigo Hacerte y ahí cargo. es donde, sí, literal, sí, sí, y una de las cosas que me hice a cargo fue, bueno, si a mí me incomoda ver a otros que no tienen, que no tienen claros sus números, que se conformaron con estar al día, que se conformaron con esto, con lo otro, ¿qué voy a hacer yo para que sea diferente para mí, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di cuenta que si quería tener un negocio, si quería ser emprendedora digital y todas esas cosas, o sea, por lo menos lo que tenía que enfrentar yo, porque es como mi tema, mi miedo, mi gran desafío, era el tema del dinero. Entonces ese año, o sea, una gran parte de la pandemia me la pasé haciendo cursos de finanza, que fue súper desafiante. O sea, yo creo que todos mis espacios terapéuticos pasaron un poco por ahí, porque claro, vos haces un curso y lo entendés, pero después cuando mirás tus números, cuánto vale la vida que vos querés, cuánto vale la casa que vos querés. Siempre cuento la anécdota de que yo en ese momento me agarró como un rapto de esperanza y dije, ay, a ver, cuando termine la pandemia, imagínate que yo pudiera ahorrar para mi casa ideal, a ver cuántos meses tendría que ahorrar con lo que cobro actualmente, cuántos meses tendría que ahorrar para comprarme esta casa de mis sueños. Entré a Zona Pro, busqué la casa, cuánto salía, y la respuesta fue 3 vidas. O sea, no era posible para mí en esta vida con esos ingresos. Entonces, ese tipo de cosas son un baldazo de agua fría y te enfrentan a una realidad que es difícil y que entiendo también porque mucha gente no la quiere ver. Pero yo dije, bueno, si yo la veo ahora, por más que me lleve 5, 10 o 20 años enfrentarla y mejorarlo, sigue siendo negocio porque tengo el resto de mi vida, ¿no? Sí. Y, y bueno, nada, ahí fue como en donde le empecé a meter a esto de las finanzas y entré por ese lado como a profesionalizarme más como emprendedora y a decir, bueno, mis finanzas personales, las finanzas del negocio, entender que tengo un negocio, que hay números, que hay que hacer ventas, que hay clientes. Ahí, así fue como la transición de la Angie más artista, si se quiere, o creadora de contenido, pues en ese momento me iba súper bien en Instagram. Pero tenía esta dicotomía, ¿viste? De Claro. cientos de miles de seguidores, pero la cuenta del banco no me daba para la casa. Yo seguía haciendo la cuenta y no, Eh, no daba. Es más, sí, o sea, tuve que negociar mucho también con mi ego, porque el plan que yo definí fue construir este negocio más vinculado a la Angie profesional, a la mentora de comunicación, empezar a hacer un reposicionamiento, trabajar con otro tipo de clientes, con otro tipo de propuestas, con otro tipo de precios. Entonces, si vos ves los gráficos de mis últimos 5 o 6 años, mi cuenta de banco va toda para arriba, pero mi cuenta de seguidores va en picada para abajo. Entonces, viste que ahí te genera como esa cosa de, che, re estoy logrando lo que quería y lo que me propuse, pero por otro lado fue un proceso también de decir, hay gente que no va a conectar más conmigo y está bien. ¿Cómo lidias con eso? Chocolate, no, Paso. mirando la cuenta de banco. No, es que sí, o sea, yo trabajo mucho como con la motivación detrás del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el año pasado, por darte un ejemplo, 2025, era un año que yo ya sabía que con Mariano, con mi novio, cumplíamos 10 años de estar de novios, era nuestro aniversario, y yo sabía también que estábamos ahí como a punto de empezar a buscar tener un hijo y ya pasar una etapa diferente, ¿no? Entonces, ese proyecto hace 1 o 2 años atrás
ya empezó a surgir la idea de irnos un mes a Europa y celebrar como cerrar la etapa, la década de la pareja, ¿no? Sí. Entonces, por lo general, cuando tengo que enfrentarme a decisiones desafiantes, cosas que me dan miedo, o incluso esto que me pone en jaque mi ego, si se quiere, me recuerdo por qué lo estoy haciendo y ahí es donde se hace más fácil. O sea, no deja de, tipo, yo entro y veo que mis seguidores de mi cuenta personal bajaron todos los años, no es que digo, ay, qué bueno, qué bien que me siento. Pero la verdad que me dura medio minuto y después digo, bueno, pará, pero esto fue parte de una estrategia intencional que definí yo. O sea, era el costo de las otras cosas que yo había decidido que me llevaron justamente a poder lanzar productos para clientes que me compren, que al final del día se tradujo en que me puedo ir un mes a Europa con mi novio. Entonces, como que, ¿qué prefiero? ¿Tener más seguidores o irme un mes a Europa con Mariano? Entonces, como que siempre trato de pensar en la motivación detrás de el costo que uno está pagando por una decisión. Y acá me entra para mí un tema también importante que es la ambición, ¿no? Vos hablaste en un momento, dijiste, soy una persona que tiene muchas ambiciones y como que no te cuadraba ese modelo de negocio de, bueno, conozco muchos artistas, pero no llegan a fin de mes y demás. ¿Cómo lidias con tu ambición? Más encima siendo mujer, que viste que la tenemos como castigadísima muchas veces el ser ambiciosa. ¿Cómo lidias vos con esa ambición? Y si te pasa o te ha pasado de comentarios también alrededor de, ay, bueno, pero ¿para qué más? Si esto es suficiente, o qué ambiciosa, ¿para qué tanto? ¿Cómo lidias? Sí, a mí me agarra sola, o sea, no sé si tuve tanta gente cerca que me diga para qué tanto, sino que a mí ya sola me agarra, tengo demasiada conciencia de clase, me parece. Haber ido a la facultad en ciencias sociales, viste, como que a veces te trastorna un poco. Me rodeé, o sea, claro, crecí en ámbito, o sea, igual si bien crecí con una familia clase media que arañaba la clase media, pero al mismo tiempo mis papás siempre hicieron el, como el esfuerzo, íbamos becados hasta el ojete, pero íbamos a un colegio privado, Claro. tenía amigas que sí eran clase media, viste, que tenían otra realidad. Entonces, viste, como que un poco crecí ahí, viste, sabiendo que veníamos de abajo y del barro, pero diciendo, viendo las casas, yo veía las casas de mis amigas del colegio y yo decía, yo de grande quiero tener una casa así, quiero tener un cuarto propio, viste, no sé, cosas que capaz para otros ni siquiera son ambición, ¿no? O sea, depende, viste, con quién se compare uno, ahí es donde, viste, como, no sé, como que es muy personal el tema de la Sí, ambición. totalmente. Y me pasa que a mí siempre me agarra como la culpa de querer más, sobre todo en contextos, viste, que nada, esto, estás rodeado de gente que, bueno, sí, no sé, vivo la vida y veo que a tal lo echaron del laburo, que tal no llega a fin de mes, que tal le cuesta pagar el alquiler, o no sé, mi abuela nunca se pudo comprar una casa, sigue alquilando y la mantienen los hijos, viste. Como que uno ve esas realidades. Y a mí me agarra como muy rápido eso de, bueno, Angie, yo me estoy quejando de que no puedo ahorrar para mi casa, dale, flaca, podés pagarte tu alquiler, te puedes ir de El viaje. vacaciones. Claro, como que ahí me siento súper ambiciosa y lo siento como algo que está mal, viste, a veces. Pero después sí me pasó de empezar a como abrir círculos también y empezar a rodearme de personas que tienen otra realidad, otras ambiciones. Y ahí es donde dije, ah, yo estaba soñando re chiquita. Pero al mismo tiempo también me pasó de empezar a como a tener muchas conversaciones en mi cabeza de cuál es mi suficiente, ¿no? Porque para algunos soy muy ambiciosa y para otros soy muy poco ambiciosa. Tipo, no sé, me pasó de repente encontrarme por cosas random de la vida en Miami, rodeada de empresarios y hablando, viste, con algunos que me decían, ay, mirá qué bueno vivir acá en Miami, tenés todos los contactos y haces millones. Y yo lo único que podía pensar es como, sí, para un ratito está bueno, yo quiero volver a mi casa a comer una empanada, estar tranquila en Buenos Aires, cerca de mi familia, de mis amigos, ¿viste? Como que eso, por ahí la ambición también a veces hay que contextualizarla, Total. pero sí, 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 siempre fui como bastante culposa y tuve que aprender como mucho a trabajar en merecimiento, si se quiere, ¿viste? Como, che, me Sí. merezco llegar tranquila a fin de mes y con todo el esfuerzo también que hago para, no sé, esto de pronto, no sé, hace poco me compré el auto y ya tenía la plata disponible para comprármela y no fue como un estrés. Y a veces se siente como, uy, para otras personas es imposible esto. Y para mí, viste, en el momento es como, ay, ¿por qué se me hace tan fácil? Y después me acuerdo y digo, pará, no fue fácil.
hace 6 años que vengo ordenando mi número para que esto se haga más fácil. Totalmente. Y me encanta que traigas lo de cuál es mi suficiente, ¿no? Porque hoy en día estamos rodeados de tanto mensaje de lo que se supone que es el éxito, de lo que se supone que uno debe querer y aspirar, ni hablar en el mundo de los negocios y de empresarios, que eso aparece mucho. Y claro, y hay veces que uno va cual piloto automático, bueno, tengo que lograr eso y tengo que llegar a ese lugar sin preguntarnos, pero yo realmente quiero eso, ese es mi deseo, realmente es lo que yo quiero construir o lo que yo quiero lograr. Y me parece que es una pregunta muy necesaria, porque si no es muy fácil también que la ola, ni hablar las redes sociales, que la tenemos en la palma de la mano, te lleve. Digo, ¿cómo hacemos también para que no te lleve? Total, bueno, yo estoy en esa ola ahora, vos me entenderás también, porque también estamos en una época, o sea, estoy leyendo un montón de libros, a mí me interesan siempre mucho también todas las cuestiones con perspectiva de género, estoy leyendo un montón de libros, un montón de cosas que las mujeres cuando son madres es cuando empieza a decaer su patrimonio, sus Sí. ingresos, sus oportunidades en el mercado laboral, más allá de que yo siento que, bueno, por un lado construyo mi propio negocio y todo, bueno, también yo estoy al frente de mi Para negocio y eso. yo soy la que se tiene que tomar la licencia, ¿viste? O no, me doy licencia, no me doy licencia, ¿viste? Como todas esas cosas. Y a mí ahora me está repasando eso como de volver a cuál era mi deseo de verdad, ¿viste? Porque yo, no sé, cuando empecé a armar mi finanza, esto que te digo como de la motivación detrás, Sí. cuando empecé a armar mi negocio, cuando empecé a entender que, bueno, que podía crecer y tener como recursos para estar más tranquila, para lograr mis proyectos personales, lo que yo más tenía como, que yo recuerdo es como, bueno, yo me imaginaba en unos años formando una familia y estando tranquila económicamente, o sea, como que todo el negocio y toda la construcción del negocio en realidad tenía siempre un gran motor que era cuando llegue el momento de tener un hijo, que no me pase como les pasó a mis viejos, que tenían que elegir entre irse de vacaciones o pagarnos la prepaga, ¿no? Dentro de los miles privilegios que tenían, yo sé que lo sufrieron mucho. Entonces me traje hasta esa situación en donde voy a poder pagar la prepaga y probablemente las vacaciones también, y me voy a poder pagar una licencia, que no es poco, pero me agarra, ¿viste? Esa cosa de estará mal que por un tiempo quiera empezar como a pensar más en la Angie madre, en la Angie, estoy dejando de lado mi profesión, no le estoy dejando, ¿viste? Como toda esa cosa. Y mientras tanto seguís viendo reels en Instagram de que fulanita está en tal escenario, que la otra le invitaron a la otra charla, que viene tal personaje del mundo de los negocios y vos no vas a poder ir porque vas a estar con un bebé. Y de repente decís, soy mi mamá que soy mi mamá que dejó todo y ahora se dedica a la familia, pero yo no era eso. Pero al mismo tiempo fue toda una decisión mía y salió todo lo mejor que podía salir, ¿viste? Así que bueno, nada, en este momento estoy surfeando esa ola. ¿Cómo la atravesamos? Te lo cuento en En unos unos años. meses. En un año volvemos a tener la charla, a ver qué tal. Literal. Ahora eso te iba Sí, a sí. preguntar, ¿no? Digo, ¿cómo estás lidiando también internamente con este nuevo rol que aparece en tu vida que tiene que ver con la maternidad? Si bien obviamente todavía no nació, ya sabemos que ya desde el embarazo se empieza, ¿no? a transitar. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás lidiando? Incluso también con esta otra Angie empresaria o emprendedora, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Qué buena pregunta. No, creo que siempre estoy tratando como de recordarme todos los días que esto es lo que yo deseaba y lo que yo deseo. Y cuando me conecto con, por ahí, no sé, estar tirada en la cama y hablarle al bebé y qué sé yo, como me cuesta un poco, pero estoy tratando de hacer el ejercicio de estar más en el presente. Yo vivo en el futuro. O sea, yo soy de esas personas que a mí me encanta vivir en el futuro, pero llega un momento en donde estás viviendo el futuro que en algún momento soñaste, ¿no? Entonces, como que este embarazo, como que me propuse el desafío de eso, como que sea más en el día a día, vamos a decirlo, y de poder disfrutar del proceso. Me sale a medias porque todo el tiempo estoy pensando en, bueno, y entonces qué hago con el negocio y cuándo vuelvo, cuándo no vuelvo y la licencia y qué sé yo, pero sí me di como mucho más aire, tiempo. Siento que aprendí mucho los años anteriores y que implementé mucho como para poder estar como más tranqui ahora. Por ejemplo, mi agenda no está tan cargada como estaba en otros momentos, aprendí que tengo que dejar espacio. Mi modelo de negocio está pensado para que yo pueda
un día estar cansada y decidir no hacer nada. Me cuesta lidiar después con ese no hacer nada, pero por lo menos está el contexto disponible. Tengo un equipo en el que puedo confiar. Así que un poco en esa estoy. No sé si te respondo, pero Yo creo que también como parte que de siento esto que va a llegar con el tiempo también. sí, como que estoy tratando de recordarme que durante mucho tiempo hice bastantes esfuerzos y como que a propósito mi libido estaba en el laburo, pero no para que siempre sea así, sino para que cuando lleguen este año, por ejemplo, en donde por ahí la Angie personal tiene más protagonismo que la Angie profesional, eh, me traje hasta acá, o sea, justamente poniendo esfuerzo en la otra Angie otros años para que ahora pueda tener lugar esta, ¿no? No quiere decir dejar de hacer cosas, ni mucho menos, pero sí como eso, tratando de entender que el laburo en realidad está al servicio de la persona, no al revés. Me cuesta un montón, ¿viste? Es como que la típica, ¿viste? Que sos tu peor jefa. Sí, totalmente. Aparte estamos muy seteados porque es como decimos, hemos sido entrenados básicamente de que el trabajo es tu vida, ¿no? Básicamente, o que vivir viene justamente recién en tu jubilación y que después, Total. mientras tanto, toca esforzarte y trabajar 24/7. Y creo que nosotros, y sobre todo a veces los que elegimos emprender también, queremos un poco romper con ese modelo y decir, no, pero para esto no me cuadra, o sea, este modelo de vida no me está cuadrando. Y yo quiero poder tener un Sí. equilibrio y que, como bien dijiste, que mi negocio sea un habilitador de mi vida y no que me consuma la vida. Total, yo creo que a mí lo que me pasó es lo que nos pasa a muchas emprendedoras, de que luchamos tanto por hacer lo que nos apasiona, que hay tanto disfrute y tanto, sí, a mí me encanta mi trabajo, entonces hay tanto disfrute ahí que ahora mi desafío es que los espacios personales también puedan ser de disfrute, no que yo piense, o sea, como que en mi cabeza todavía hay como una creencia limitante de fondo que me dice estar cuidando un bebé es sacrificio, es dejar de hacer lo que te gusta, que es trabajar, para dedicarte, bueno, a un humano que vos decidiste tener tu familia. Y es como que estoy haciendo el esfuerzo de cambiar el chip y decir, porque no sé, hace poco justo tuve un sobrinito, ¿no? Y yo me podría pasar horas con ese bebé encima y lo disfruté tanto que estoy tratando como de decir, pará, esta parte también es para disfrutar, porque también estamos tan bombardeadas de tener un hijo, ya te cambia todo, y cambia esto, y cambia lo otro, y como el lado B de la maternidad para mí un poco Me es satura. todo lado B, yo estoy Sí, buscando, como dame que un poco estoy de lado A. necesitando Sí. gente que me dé el lado A. Entonces como que bueno, estoy, o sea... Estoy, por eso, bueno, antes hablaban fuera de micrófono, pero mi objetivo del año pasado a nivel laburo fue dejarme como unos ciertos ahorros y eso, como para poder tomarme mínimo 2 meses de desaparecer del negocio, por más que tal vez podría trabajar o hacer algo a medias, pero quiero esos 2 meses porque suponiendo que no hay ninguna complicación, suponiendo que no es que los necesito porque estoy muerta de sueño y es toda una tortura y bla, que sean por lo menos para disfrutarlos, porque nunca va a volver a tener 2 meses, los primeros meses, ¿no? Entonces estoy como un poco en esa, como que sé que es por ahí, pero hay muchas resistencias. Bueno, por eso yo creo que gran parte de todo ese trabajo también lo vas a ir descifrando en el Seguro. momento en que ya llegue, ¿no? Tu bebé y que se instale una dinámica, una rutina y demás. Hoy yo, por ejemplo, estuve con la puericultora y ella me decía, ahora podemos plantear millones de escenarios, me dice, después Claro, veremos cuando nazca cómo es, cómo se, ¿no? Cómo están ustedes, qué necesitan y demás. Y creo que gran total. parte también de encontrar ese equilibrio en mujeres que nos gusta mucho lo que hacemos lo vamos también a ir encontrando en el mismo camino, ¿no? Y nos vamos a ir dando cuenta de si esto me sirve, no me sirve, lo quiero, no lo quiero, y a dónde nos va llevando. Sí, total. Y además, viste, no deja de ser una ilusión de control, o sea, porque uno piensa que puede controlar, oh, y justo ahora que tenía controlado el negocio, se me desarma todo. No tenía controlado nada, en realidad, viste, como el que piensa que es estable el trabajo en relación de dependencia, ¿no? Exacto. Pero bueno, uno siempre quiere tener como Vivamos alguna un poquito de certeza por algún ilusión. lado. Más en el mundo que vivimos, además, que vos decís guerras por todo, y vos decís, ¿qué es esto, Dios? Pero Necesito bueno, también, agarrarme ese hilito ahí para sentir que algo tengo de control. total, lo que también pienso es, en otro momento me parecía una locura poder vivir de lo que me gusta.
me parecía una locura poder enfrentarme a mis números y cambiar esa realidad, me parecía una locura irme de viaje con Mariano y que no me haga un agujero económico, y mil cosas más que me parecieron una locura. Tuve las herramientas para poder enfrentarlo y atravesarlo y lograrlo. Entonces, como que me aferro a esas cosas cuando estoy en situaciones tan nuevas y de tanta incertidumbre, digo, bueno, creo que voy a tener las herramientas para lo que tenga que hacer en ese momento, porque ya en otros momentos ya lo pasé, digamos, en otros contextos. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Me encantó esta charla, todo lo que nos estuviste compartiendo, todo el camino, ¿no? Desde el 2017 hasta ahora, hasta tu presente. La verdad que me encantó escucharte. Y para cerrar, me encantaría que nos digas cómo te gustaría que se llame este episodio. Yo siempre digo que como este es su historia, sus recorridos, yo no me veo capaz de ponerle el título a estos episodios y siempre les digo a ustedes que lo pongan. Así que, ¿cómo querés que se llame? Y yo soy muy mala con los títulos, igual, hay que decirlo, porque mis cursos se llaman Crea tu propio podcast, tipo, como el curso literal, ¿viste? Como que soy cero poética. Se me viene a la cabeza por lo que venimos charlando como navegando la incertidumbre o algo así, pero Bien. abierta a que lo modifiques si Si considerás crees que es pertinente. si considerás que puede aportar más al marketing y al posicionamiento. Bueno, muchas gracias, de verdad, gracias por tomarte este ratito, por estar acá y por compartir todo este recorrido. Me encantó de verdad escucharte, ver que tenemos muchos puntos en común también. Así que de verdad, gracias, sé que va a ayudar mucho también a personas que lo puedan escuchar y ver, ¿no? Cómo también uno va construyendo la vida que desea y que esto que dijiste recién al final, que me parece que es un lindo broche de, bueno, todas las cosas que antes me parecían imposibles las pude ir conquistando y confiar en que tengo esas herramientas para que desafíos futuros voy a poder también incorporar esas herramientas y eso me parece que es un lindo cierre del episodio. Me copa. Gracias, Gracias por la invitación, Coti. un placer. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.